Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal, A Cara Oculta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nata y amigos. Pues nada, hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso, el caso de Dolores Barrios. Imaginaros que un día estáis en algún sitio y que os encontráis a una persona que os confirma, que os afirma ser de otro planeta. Pues hoy hablaremos de este caso, el de Dolores Barrios. Viajamos a 1954, en la localidad de Monte Palomar, en California. Entre el 7 y el 8 de agosto de aquel año, tuvo lugar un evento en la cima del Monte Palomar, a unos 1.800 metros de altitud. Se trataba de un congreso ovni. Esta convención había sido promovida por tres de los contactados más famosos de la época: George Adamski, Truman Bethrum y Daniel Fry. La convención estaba llena a tope, y asistieron más de 1.000 personas, desde periodistas de todo el mundo, muchos curiosos, testigos de ovnis, hasta políticos. Y durante el evento, los contactados compartieron su propia experiencia. Cuando habló Adamski, comentó que los venusinos eran muy parecidos a los humanos. Dijo que podrían estar infiltrados entre nosotros y que podrían estar en cualquier sitio. Al final del primer día de la convención pasó una cosa inusual. Una hermosa mujer entre el público, se encontraba ahí entre el público, en compañía de dos hombres. Uno de los hombres llevaba gafas. Los tres tenían la piel clara, la mujer tenía el pelo rubio, tenía unos ojos oscuros de un negro muy intenso. La formación de su cráneo era un poco más grande de lo normal y tenía una extraña marca o señal de hueso en la frente. La gente se fijó en ellos porque justamente Adamski había hablado horas antes sobre los venusinos, y la gente empezó pues bueno, a fijarse en ellos, reconociendo algunos rasgos mencionados pocas horas antes. De repente se difundió el rumor de que podían ser venusinos disfrazados entre el público, y desde el público una persona se atrevió a hablar y les preguntó: ¿sois de Venus? La mujer sonrió y contestó: sí. La persona continuó preguntando y dijo: ¿y por qué estáis aquí? Y la mujer contestó: porque nos interesa el tema ufológico. El señor aquel, entre el público, continuó: ¿creéis en los platillos voladores? Y la mujer dijo: sí. Y les volvió a preguntar otra vez: ¿pero sois de Venus? Y la mujer contestó: sí. Claro, aquello creó un revuelo. La gente empezó a murmurar, a hablar, no sabían si les estaban tomando el pelo, si era una broma, si era real, pero el físico, sobre todo el de la mujer, era bastante curioso. Un periodista brasileño llamado João Martins consiguió por fin entrevistarlos. Descubrió que la mujer se llamaba Dolores Barrios, que era diseñadora de moda en Nueva York, y que sus dos amigos eran Donald Moran y Bill Jackman, ambos músicos y residentes en Manhattan Beach, en California. Martins, el periodista, les preguntó si los podía fotografiar, pero ellos se negaron. De hecho, tampoco no les gustaba que los llamaran los venusinos, porque durante el Congreso, como empezó a correr el rumor, los llamaban de esta manera. Pasó el primer día del Congreso y al día siguiente Martins pudo fotografiarlos por sorpresa. El trío se enfadó, se molestó y corrió hacia un bosque muy cercano que había ahí, y desaparecieron. Hubieron numerosos testigos que dijeron que al cabo de unos días después del Congreso
vieron despegar un artefacto por la zona, pero nadie pudo hacer fotos y tampoco no se sabe si esta información es verídica. Referente a George Adamski, uno de los contactados que organizaba el evento, ciudadano estadounidense, nacido en Polonia, sabemos que afirmó que había llegado a conocer extraterrestres. Esto es lo que decía este señor. Extraterrestres de estilo nórdico. Él los llamaba hermanos del espacio. Decían ser de Venus y haber aterrizado en el desierto de Colorado el 20 de noviembre de 1952. Adamski dijo haber viajado en su nave y que le habían dejado un mensaje para la humanidad. Les preocupaba el futuro de la Tierra por sus guerras y sus armas. Durante aquel congreso ufológico, Adamski narró sus experiencias con los venusinos, decía que podrían vivir entre nosotros tranquilamente, puesto que su físico se parecía muchísimo al nuestro. Adamski presentó una pintura de un supuesto venusino al que en aquel entonces él llamó Orton. Durante la década de los 50, en plena Guerra Fría, la gente temía una guerra nuclear. Mucha gente, recordando el evento ufológico, concluyó que seguramente Adamski había podido inventarse todo esto porque justamente en 1951 salió en los cines una película llamada El día que la Tierra se detuvo, y esa película cuenta que un extraterrestre llega a la Tierra para entregar un mensaje de paz al planeta, bueno, a la humanidad, para que el planeta perdure. Durante la década de los 50 y 60, Adamski presentó varias fotos de platillos voladores y esto creó una polémica, puesto que se demostró que eran montajes. El 7 de mayo de 1952, el reportero João Martins y el fotógrafo Ed Keffel se encontraban en Quebramar, zona oeste de Río de Janeiro, para cubrir un evento, y afirmaron haber visto un objeto volador gris azulado ante ellos. Ed Keffel pudo tomar 5 fotos, las cuales se publicaron en el conocido diario de Noite. A la mañana siguiente de la publicación, varios militares, así como el coronel Jack Werley Hughes, vinieron a verificar las fotografías y pensaron que eran reales. 8 días después, la revista O Cruzeiros lanzó un reportaje, lo que se conoce a día de hoy como el incidente OVNI de Barra de Tijuca. Volviendo a Dolores Barrios, ¿realmente venía de Venus, ella y sus 2 acompañantes? Como sabemos, es muy improbable de que pueda haber vida en Venus, puesto que su temperatura en superficie es de 500 grados Celsius, su presión atmosférica es de 90 veces la de la Tierra y los ppm de CO2, las partículas por millón, son mucho más altos que en nuestro planeta. Pero a unos 50 kilómetros más arriba de su superficie, el clima de Venus cambia. En sus altas nubes, la temperatura puede ser de unos 20 grados Celsius y su presión puede ser muy semejante a la nuestra en la Tierra. Todo y que no se tengan muchos datos, se habla de la probable existencia de un océano hace millones de años en Venus y que quizá en aquel momento hubiera podido haber vida. En 2020 se publicó un estudio en la revista Nature Astronomy que decía que se había encontrado la presencia de gas fosfano o fosfina, un gas fétido y tóxico integrado por 4 átomos, 1 de fósforo y 3 de hidrógeno. Este gas en la Tierra está asociado con la presencia de vida, microbios. En 2018, gracias al telescopio James Clerk Maxwell, ubicado en Hawái, se detectó la fosfina en Venus. Y en 2019 se verificó este hallazgo con el radiotelescopio ALMA situado en Atacama, en Chile, donde pudieron comprobar la presencia de fosfina de manera mucho más clara.
¿Podrían haber microbios aéreos en Venus capaces de soportar una acidez extrema? De momento, esto se queda solo en una hipótesis por falta de más evidencias para poder afirmarlo. Pero volviendo a Dolores Barrios y a sus dos acompañantes. Han habido desde entonces muchas especulaciones referente a este tema. Unos afirman que era real, otros afirman que no, que fue todo falso, amañado con Adamski. Otros la asocian a una espía que habría adoptado una identidad de una persona fallecida. Pero lo que está claro que por mucho que los buscaran a Dolores y a sus dos acompañantes, en Nueva York, en California y por todo el país, nunca más se supo de ellos. Se esfumaron de la faz de la tierra. Entonces pregunto, ¿podría existir una civilización parecida a la nuestra, viviendo en la parte de Venus donde las temperaturas y la presión se asemeja a las de nuestro planeta? Ahí lo dejo. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, yo algo conocía esta historia, pero no deja de asombrarme. Eh, con el mayor respeto, y al igual que lo comentaste vos, en su momento se dijo que Adamski había realmente trucado las pruebas, que no eran reales, que eran falsas. Yo siempre lo escuché. Me parece muy casual que en una convención o conferencia donde él habla de cómo son los venusinos aparezca justamente tres personas que dicen ser de Venus y que una es diseñadora de modas, creo que dijiste, y el otro dos músicos. Sí. Bueno, no sé qué decirte, me dejan muchas dudas Yo la también. historia de Dolores Barrios e inclusive de Adamski, pero es interesante conocer este caso del que no hubo, por lo que entiendo y por lo que vos decís, más pruebas de que fuera real, ¿no? Creo que es un dato curioso, un caso interesante, lo que ocurrió, pero me deja muchas dudas, sinceramente me deja demasiadas dudas Podría la ser. veracidad de este caso. A ver, yo también tengo dudas porque evidentemente hay mucha coincidencia, ¿no? Que Adamski lo han pillado diciendo muchas mentiras, retocando fotos, bueno, retocando no, porque en aquella época no existía el Photoshop, pero haciendo fotos pues con objetos, haciendo así como cogiendo unos ángulos, etcétera, para hacer ver que son platillos voladores y no lo eran, era todo montaje, ¿no? Como cuando coges una lámpara redonda y haces un montaje. Pero bueno, podría ser que en algún planeta, quizá no de nuestro sistema solar, no lo sé, o Venus, bueno, estas temperaturas y esta presión que se encuentran en las nubes altas, dijéramos, desde la superficie para arriba, es bastante curioso, ¿no? Que se asemeje más a lo de nuestro planeta, pero lo que está claro es que lo que es el planeta es a día de hoy vida tal como la conocemos nosotros, aunque no fueran humanos, ¿no? Pero vida de cualquier forma es muy complicada que puedan resistir estas temperaturas, temperaturas, la presión, la acidez, etcétera. Pero bueno, nunca se sabe. Hay alguna foto que ahora, bueno, la pondremos, una foto de la supuesta Dolores Barrios que pudieron fotografiar. Bueno, se la ve humana, bien humana, pero es verdad que se le ve como la frente mucho más cuadrada y un poco salida, pero bueno, podría ser que sea humana y punto, ¿no? Siempre quedaremos en la duda. ¿Tú no conocías a una persona que decía venir de no sé dónde, Jorge? Sí, hace mucho tiempo atrás, en las redes sociales, me contactó alguien, una señora, que me habló del tema ufológico y cruzamos un par de textos sobre ufología. Nada especial, nada particular. Pero de repente, un día, esta mujer me dijo que no era del país que me había dicho que era un país de Sudamérica. Y yo dije, bueno, ¿dónde nació? Tal vez un país de Europa. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando esta mujer me dijo, yo provengo de la galaxia de Andrómeda? Entonces, ponete en mi lugar, Nata, naturalmente me dejó
claro. sin palabras, muy sorprendido y reaccioné y bueno, con el mayor respeto y cuidado, le hice dos, no recuerdo cuáles eran exactamente, pero dos preguntas normales, sin poner en duda su afirmación, solo para que me diera un poco más de luz sobre lo que me decía. Y ante mi sorpresa, ella dijo que no iba a contestar a ninguna pregunta de esas y que ella sentía que yo no estaba preparado. Ujú. Entonces yo le dije cómo ella podía tomarse tal atribución, de decir que yo no estaba preparado. Cuando uno estudia y un profesor le enseña algo nuevo que uno no conoce, es lógico que un alumno haga preguntas para tener claridad, no porque desconfíe, quiere saber, quiere Mm, entender. Una cosa es que yo diga, que vamos a poner, bueno, yo no nací en mi país, nací, no sé, en Colombia, perfecto. Seguramente alguien me diría, ¿y cuándo fuiste a tu país? ¿Cuándo viajaste de Colombia? ¿Pudiste ir alguna vez a tu país de origen? ¿Tus padres entonces son colombianos? O sea, me eran preguntas lógicas, yo no me ofendería, contestaría esas preguntas, tiene sentido, pero esta situación es muy diferente porque no es algo fácil de aceptar que alguien venga y te diga, vengo de determinado planeta o galaxia. Es lógico que uno haga preguntas, mm, porque surgen muchas preguntas, pero ante claro, la negativa de contestar ninguna de ellas, la posibilidad de creerle fue cada vez menor. En un momento me dijo Nata, ella, yo me comunico con personas de donde vengo a través de la telepatía y puedo comunicarme telepáticamente con quien quiera. Ante semejante afirmación le dije, bueno, por favor, te pido que te comuniques conmigo telepáticamente porque yo no sé hacerlo y te aseguro que si yo percibo en mi mente, no sé de qué forma, que te estás comunicando conmigo, seguramente voy a creerte todo. Comunícate conmigo, te doy la gran oportunidad. Quiero que me des una señal. Y me dijo, no, hoy no. mm, ¿Por qué hoy no? Le dije, hoy no me siento bien para hacerlo. Muy bien, decime cuándo pensás que lo podrías hacer. Bueno, ese día Nata nunca llegó. claro. Y al poco tiempo desapareció, al igual que Dolores Barrios, desapareció de las redes sociales. Ujú. Y ya jamás pude saber de esa persona. Eh, Te digo que yo he notado en las redes sociales en la actualidad, y tal vez vos también, y tal vez muchos, que actualmente aparecen muchas personas, por ejemplo, vamos a poner cara oculta. Aparece un tal Jorge, y cuando todos se estaban presentando, digo, ¿de dónde son? De España, de Andorra, qué bien, de Perú, perfecto. Jorge, bueno, yo en realidad vengo de Júpiter, pero no le digan a nadie porque es algo muy Complicado. personal. Y naturalmente es lógico, todos me preguntarían, ¿cómo que de Júpiter? Claro. Y Entonces a hay que dar Nata no me pruebas. sorprendería. Darías, Claro, darías alguna pruebas, pregunta ¿no? me van Yo, a hacer. sí, lógicamente, si tú afirmas ser de otro sitio, que sea del, bueno, de otro planeta, si lo afirmas en aquel momento es que estás dispuesto a contestar y a demostrarlo. Exacto. Si no te callas y no lo dices. Por eso que yo creo que hay mucho fake. Que a ver, diciendo esto no estamos descartando de que quizás es verdad que de algún planeta que no sea de nuestro sistema solar, ¿eh? De otro, hayan ¿Mm? humanos como nosotros y que estén infiltrados por aquí. Es que es ¿quién dice que no? No lo sabemos. No, Lo que naturalmente pasa es que que cuando, como Dolores Barrios, ¿no? Que le preguntan, dice que sí, no quiere que la fotografíen, tampoco da más información, desaparece y nunca más se sabe de ella. Es un poco extraño todo esto. Da a pensar que claro, muy verídico, ¿sabes lo que te quiero decir? Y este Adamski era un piltrafilla. Adamski era un listo, ¿sabes? Pero bueno, este programa, yo he elegido este tema hoy porque he pensado que aunque el tema de Dolores Barrios evidentemente no se pueda ni comprobar ni afirmar y que de que pensar, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero esto también nos abre al tema de decir, bueno, puede haber vida fuera, de qué forma es esta vida no lo sabemos. Yo personalmente no creo en las Pleiadas, ¿vale? Yo creo que esto nos lo hemos inventado
los humanos, ¿no? Que si los reptilianos, los no sé qué, pero no sabemos a día de hoy realmente, al menos nosotros, los ciudadanos de a pie, quizá después los gobiernos sepan si un día nos dicen la verdad o no, o igual no saben nada y están al mismo nivel que nosotros, no lo sé, pero evidentemente, ¿qué forma pueden tener como son? No lo sé. ¿Que puedan ser humanos como nosotros en otro planeta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Que pueda haber vida en Venus, vida humana o no humana o lo que sea, a pesar de esas temperaturas debajo de la Tierra o, bueno, debajo también me extrañaría porque es que hace mucho calor, o en esa superficie donde hace unos 20 grados? A saber, a saber, a saber si no hay una ciudad flotante por ahí y no lo sabemos. Es que no lo sé. Pueden ser mil cosas, ¿no? Hay que dejarlo abierto. Pero claro, ante la duda y el dejarlo abierto con sentido común y decir podría ser, después que haya gente que mienta y que te digan yo soy de Júpiter o yo soy de no sé qué, bueno, esto también mancha bastante la reputación de la ufología, creo, ¿sabes? Es una pena. Pero bueno, ha sido el tema de hoy. ¿Quieres añadir alguna cosa, Jorge? No, simplemente que quiero dejar claro, igual que en el caso tuyo, que yo respeto mucho a la gente que traiga alguna afirmación así, pero que es lógico que uno quiera preguntar y quiera saber, y no descarto nada, al igual que el comentario tuyo, todo puede ser, pero tienen que entender que cuál es el propósito de que yo venga y diga soy de tal planeta Exacto, y después no quiera responder nada, cuál es el propósito que yo tengo para hacer una afirmación así y después retirarme. No lo veo lógico, pero sigo exacto. naturalmente con el mayor respeto abierto a escuchar a alguien que diga, bueno, tengo esta historia que contar, ¿Por qué quiero no? compartir esto y con gusto, estoy seguro que tanto vos como yo y muchísima gente los escucharíamos con mucho interés y respeto. Y quiero dejar claro eso porque no es una falta de respeto a Dolores Barrios ni a nadie, simplemente que ese silencio después da que pensar Claro, y lo único que hace es que uno tenga más dudas todavía. claro. Y esto también, aparte de manchar la reputación de la ufología, también es un poco como el cuento del que viene el lobo, que viene el lobo. Si hay gente que se lo inventa y desaparecen o después no quieren contestar a las preguntas, que deja que pensar, y dices, bueno, este me está mintiendo, pero quizá, y si hay uno después que sea verdad, no te lo vas a creer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Esto también es un poco quitarle no sé cómo explicarte. A ver, yo ahora hablo con gente que quizá no está dentro del análisis de la ufología, de la investigación, nada, ¿por qué haces estos programas? Esto es de locos, los ovnis. Hay mucha gente que ya piensa así. Entonces, y además después hay gente que se lo pasa bien mintiendo, diciendo que o son contactados o vienen de otro planeta, que podría ser, es lo que hemos dicho y nosotros lo respetamos, pero hay gente que se lo inventa y manchan esta reputación, bueno, no la reputación, la imagen, ¿no? De estos temas. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Era para darle una pincelada así rápida a este tema que me ha parecido curioso, el de Dolores Barrios. Y nada, yo espero que a los oyentes les haya gustado el programa de hoy, que ha sido cortito. No os olvidéis de darle al like, de suscribiros y hasta muy pronto. Adiós. Adiós.